Es decir, que todos los salvos por Cristo tenemos el ministerio de proclamar lo que Jesús hizo en nuestra vida. Y es así. ¿De qué nosotros es lo primero que nosotros predicamos a unas personas cuando nosotros nos toca hablarle de Dios? Esto es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por esa razón nosotros nos constituimos todos predicadores. Aunque no todos estamos llamados a predicar la palabra en cierto punto, porque hay diferentes ministerios, aleluya. Hay diferentes ministerios que deben de ser ejercidos. Dios, aleluya. Sin embargo, la iglesia también reconoce que algunos son especialmente llamados por Dios para ejercer de manera oficial y pública el ministerio de la predicación. En base a la escritura, la experiencia, vemos que Dios llama también a algunas personas al ministerio, aunque no específicamente a predicar. Hay muchas personas que sirven en el cuerpo, pero no específicamente predicando. Incluso entre nosotros hay personas que usted posiblemente no la vea predicando, porque no es el... Y eso es hermoso, limpiar la iglesia, mis hermanos. Hay personas que Dios lo ha llamado con un ministerio poderoso a la intercesión, pero usted no lo va a ver predicando. Pero Dios la usa intercesión. Dios la está intercediendo. Dios le demuestra, mira, tiene que ir a tal hogar, a orar allí, porque hay una necesidad. Y Dios le muestra en sueños y le muestra revelaciones a esa persona que Él ha llamado como intercesora. Hay otros que Dios ha llamado para visitar a los enfermos. Amén. Y oran por los enfermos son sanados. Pero usted no la ve predicando en el púlpito. Tú no la ves enseñando, dando una enseñanza. Aleluya. Porque así es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde estaría la iglesia sin un ministerio de intercesión? Sería difícil. ¿Dónde estaría la iglesia sin personas que evangelicen? Aleluya. Sin personas que enseñen la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Dos órdenes ministeriales. Básicamente, de estas dos afirmaciones derivan las dos órdenes ministeriales que la iglesia de Nazareno maneja. Primera es el presbítero. Reconocemos que solo una orden del ministerio de presbítero, la predicación, esa es una orden permanente de la iglesia. El presbítero es el hombre encargado, o llámese, vamos a decir en este caso, en el caso nuestro, el presidente del concilio. Pero a nivel de iglesia local viene siendo el pastor. Amén. Que es quien se encarga de la predicación, que se encarga de la enseñanza y de manejar lo que son los sacramentos, llámese el bautismo, la Santa Cena, aleluya, y la predicación de la palabra, la enseñanza. Entonces, cuando usted ve normalmente, principalmente los domingos, casi siempre quien predica es la pastora, porque la iglesia necesita escuchar el mensaje del pastor. Cuando usted predica cualquiera de nosotros, no es lo mismo que cuando predica la pastora, por varias razones. Lo primero es que la pastora, como pastora, es la madre de la iglesia, o sea, la cabeza de la iglesia, y Cristo es la cabeza de ella. Por lo tanto, la iglesia necesita siempre esa palabra de parte de la pastora. Cuando predicamos a uno de nosotros, no se percibe de la misma manera.
Otra cosa es que solamente los pastores pueden dar mensajes intencionales a la iglesia. Los pastores pueden dar un mensaje intencional de algo que está aconteciendo en la iglesia, pero que no se puede hablar directamente, aleluya, a la iglesia, sino un mensaje intencional dirigido por Dios, claro está, pero intencional, de tal manera que la iglesia sea corregida, que la iglesia sea advertida, que la iglesia sea enseñada a través del mensaje. Pero ese mensaje no le corresponde a un miembro común. Ese mensaje le corresponde a la pastora. Amén. El segundo ministerio aquí, que es este renombre en esta iglesia, es el de diácono. Los diáconos están llamados a servir, pero no específicamente a predicar. Te van a conocer diáconos que son diáconos dentro de la iglesia, pero no predican la palabra, pero están ahí sirviendo. Aquí hay un diácono que yo digo que es uno de los que más sirve y yo no lo he visto predicando nunca. Y ustedes saben de quién estamos hablando. Amén. Yo nunca lo he visto con un micrófono en la mano. Pero es un hombre que sirve de verdad, de corazón. Y a cualquiera le puede servir. ¿Por qué? Porque Dios, en el cuerpo de Cristo hay de todo. ¿Cuánto me están entendiendo? Aleluya. Poderoso es el Señor. La iglesia reconoce sobre la base de la escritura y la experiencia que Dios llama a algunas personas a dedicar su vida al ministerio, aun cuando no dan testimonio de haber recibido el llamado específico a predicar. Y cree que personas llamadas a tales ministerios deben ser reconocidas y confirmada por la iglesia, que deben llenar ciertos requisitos y que se deben asignar responsabilidades establecidas por la iglesia. Esa es una orden permanente del ministerio. Esas son dos órdenes que son permanentes en la iglesia: el pastorado y el diaconado. Por eso es que usted no ve que hay un cambio de diácono, no hay un cambio de pastor, porque esa es una ordenanza permanente. Se cambia el ministerio de damas, se cambia el ministerio de jóvenes, el ministerio de familia, pero el diaconado y el pastorado siempre van a estar ahí. Son añadidos algunos diáconos porque muchas veces se mudan, muchas veces se van para otra iglesia, para otras naciones, y hay que cambiarlo y hay que añadir. Por ejemplo, en el tiempo de los apóstoles, cuando Judas salió, añadieron otro. Amén. Añadieron a Matías, creo que fue, si no me equivoco. Entonces, así mismo es la iglesia. Pero el diaconado y el pastorado son las dos ordenanzas permanentes en la iglesia de Cristo. Poderoso es el Señor. Funciones ministeriales. Aparte de esas dos ordenanzas permanentes de la iglesia, reconoce el llamado de Dios a las siguientes funciones ministeriales: ministro, laico, cuerpo pastoral, administrador, capellán, diaconía, educador, evangelista, ministerio de educación cristiana, ministerio de música, misionero, pastor, evangelista de canto, servicios especiales, como dice la palabra, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, en Romanos 12:6, cada uno según el don que he recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Amén. La iglesia está llena de dones, está llena de ministerio, pero debemos de saberlo manejar y ministrar conforme a la gracia depositada en Dios. Y estos son los títulos eclesiales de que estamos hablando: evangelista, maestro, pastores, el ministro de cántico. Todo esto que acabo de mencionar, esos son los nombres eclesiales de la iglesia. Amén. Porque muchas veces decimos, ¿qué cargo eclesiástico tú ocupas en la iglesia? ¿Eh? Yo no sé de qué tú me estás hablando. Esos son los cargos eclesiásticos. Amén. Ministerio de damas, ministerio de jóvenes, ministerio de música. Yo soy músico, yo soy cantor, aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Cuánto me están entendiendo? Los títulos eclesiales actuales. En la actualidad existen títulos eclesiales como apóstol, profeta, sacerdote, anciano. En algunos países, inclusive, se han destacado solo algunas personas con tales títulos que declaran tener autoridad, aleluya, sobre todos los demás. Aleluya. Poderoso es Dios. El problema radical de esto nace de transformar dichos títulos eclesiales en jerarquía mal intencionada. Ojo con esto. Esta parte es muy importante que pongamos atención. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos un cargo en la iglesia, sea de pastor, sea de profeta, sea de ministro de música, ministro de lo que sea, y creemos que tenemos una jerarquía. Aquí no existe una jerarquía, aquí existen cargos ministeriales bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Y por lo tanto, como dice la palabra donde leímos en Romanos y en Pedro, debemos de ministrarlo bajo la gracia de Dios. No creernos que somos lo más importante, como le decían en la ilustración. Por el hecho de que yo sea el pastor, yo no me puedo creer más importante que ninguno, ni siquiera más importante que Emmanuel o que Greg, que son los más pequeños de la iglesia. No. Todo lo contrario, debemos de vernos a nosotros como más pequeños a los demás. Ve a los demás como superiores a nosotros mismos. Amén. Para que el cuerpo de Cristo funcione como tiene que funcionar. Básicamente es la idea. Es la idea que el mundo da del éxito y la fama del líder, siendo ese el ejercicio del poder para obtener lo más grande o mejor. Como vemos, uno de los grandes problemas del ser humano es el poder que viene de la jerarquía. Muchas veces creemos, mis hermanos, que cuando tenemos un cargo y Dios nos está usando, tenemos poder. El poder solamente le pertenece a Dios. El poder es de Dios. Nosotros somos, ¿sabe qué somos nosotros? Siervos inútiles. Siervos inútiles que solamente podemos hacer lo que Dios nos permite hacer. No más de ahí. El que se cree hacer más de ahí, a sí mismo se engaña. Porque el único que lo puede hacer todo es Dios. Aleluya, poderoso es el Señor. Mi alma alaba a Dios. Si regresamos a la Biblia, esto viene de Dios, quien nos dio la capacidad de ejercer poder desde el mismo momento de la creación. Y le dio
su bendición, tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen los peces y las aves y todos los animales que se arrastran. Génesis 1:28. En el texto referido, una traducción más literal diría: hagamos al hombre en singular y que domine en plural. Hombre y poder, iglesia y ministerio, Adón. Santander, mire Salmaría, es decir, realmente ejercemos poder cuando lo hacemos en la comunidad, pero para un bien común. Ese es el punto. El poder no se ejerce para yo gloriarme. Dios nos ha dado el poder, pero es su poder. Y ese poder yo tengo que ejercerlo para una comunidad, para un bien común, para beneficiar a otro, no para beneficiarme yo. ¿Me doy a entender? Cuando yo ejerzo el poder que Dios ha delegado sobre mí para beneficiarme o para manipular, para ser beneficiado, entonces lo estoy usando mal. Si tú estás usando el cargo para tener supuestamente autoridad y poder sobre los demás, lo está distorsionando. Aleluya, poderoso es el Señor. Muchas veces perdemos de vista esto y somos embriagados por el poder que podemos ejercer como individuo. Sin embargo, el correcto significado del poder en el reino es el que ejercemos como comunidad para un bien común. En la iglesia se debe ejercer el poder para un bien individual. No se debe ejercer el poder para un bien individual, sino para el bien de la comunidad. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad. Y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Amén. Como le decía ahorita, debemos de ver los demás como más alto que nosotros. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. En Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4 dice esto. Debemos de buscar siempre servir a los demás, pero entre ustedes no debe de ser así. Aleluya. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá servir a los demás, como dice el texto áureo. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque el mismo modelo del Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por la multitud. Es el ejemplo más grande que nosotros tenemos como iglesia, como seres humanos, a Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo Jesús? Él no tomó forma, no se hizo, aleluya, arrogante por ser igual a Dios. Todo lo contrario, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Y se entregó a sí mismo, pero por su humillación también se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Tú quieres ser grande? Procura ser el más pequeño. Aleluya. Entonces Dios te va a engrandecer. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Entonces, si nosotros comprendemos esto, iglesia, nosotros vamos a entender el propósito de Dios que Dios tiene para nuestras vidas y para nosotros como iglesia. Aleluya. Títulos eclesiales bíblicos.
la organización inicial de la iglesia. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4. Aleluya. Poderoso es el Señor.